Canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Hola a todos, yo soy Mai y esta es la primera vez que grabo con el nuevo setup, que grabo desde aquí y también la primera vez que grabo un vídeo con guión. ¿Por qué os digo esto? Por si me notáis rara o me notáis tensa o notáis que estoy mirando hacia abajo, es porque tengo ahí el guión y le echaré un vistazo de vez en cuando, porque si no me da la sensación de que esto no va a salir del todo bien. Hoy os vengo a hablar a grandes rasgos de la Ilíada. Es una de las obras fundacionales de la literatura europea, o al menos así se considera. Y con la literatura europea pasamos a hablar de la literatura occidental en general, omitiendo a algunos autores poscoloniales que evitan intencionadamente contar las historias de los colonizadores. Casi toda la literatura americana bebe de la literatura europea porque no dejan de ser los que, entre comillas, controlaron todo lo que pasaba en América a nivel de alfabetización. Es decir, si consideramos que la Ilíada y la Odisea, estos dos poemas épicos de los que os hablaré ahora, son las obras fundacionales de la literatura europea, debemos considerar que son las obras fundacionales de la literatura occidental a grandes rasgos. Esto obviamente tiene muchísimos matices, hay muchas más obras de las que beben nuestros autores, tanto clásicos como contemporáneos, pero a día de hoy considero que es muy importante conocer la Ilíada y la Odisea, aunque sea conocerlas por encima. Esto no significa que si no las conoces no vayas a disfrutar del resto de la literatura ni del resto de obras literarias, pero sí me parece relevante conocerlas y ya que tengo la oportunidad de daros la turra, pues os la doy. Pero antes de entrar a daros la tabarra con la Ilíada, la Odisea y toda la obra derivativa que tengo aquí conmigo, voy a explicaros un poco por encima, aunque sea, el contexto de intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Pues es un concepto muy importante cuando queremos analizar una obra, hacer cualquier tipo de análisis literario, más allá de un me ha gustado o no me ha gustado. Por supuesto, estos análisis están bien, pero a día de hoy yo considero que me gusta beber un poco más de fuentes más académicas y no limitarme sencillamente a si algo me gusta o no. Eso me parece simple y además el tema de los gustos es que cada uno tiene los suyos. Las opiniones son como los culos. Está muy bien tener el tuyo, está muy bien estar orgulloso de él, pero no se lo pongas en la cara a los demás. Pues eso es una cosa que a mí me pasa mucho en redes, que me dicen esto es una obra maestra y la base para que sea una obra maestra es que te ha gustado. No van así las cosas, al menos desde mi punto de vista, que obviamente puede ser erróneo. Así que vamos a hablar de intertextualidad. Para entender lo que es la intertextualidad deberíamos entender primero qué narices es un texto, porque a la mayoría de nosotros, y me incluyo, cuando les dicen piensa en un texto, tú lo que te imaginas es en un bloque de palabras, tocho, en el que hay distintas frases cohesionadas. A grandes rasgos, eso es un texto. Pero los textos no solo son escritos, también estamos hablando de textos orales. La definición más generalizada de lo que es un texto es la unidad superior del lenguaje. Esto que estáis escuchando ahora mismo es un texto. Todo conjunto de frases ordenadas que tengan coherencia y que sirvan para expresar las ideas del emisor, ya sea de forma oral o escrita, se considera un texto. Esto hace que haya muchos tipos de textos. Casi todo lo que consumimos a día de hoy son textos, porque un texto no tiene por qué tener una longitud muy larga, puede consistir en un par de frases. Hay textos orales, escritos, y si ya te metes con los que son así un poco más experimentales, hay gente que considera las imágenes como un tipo de textos. Ahí ya entraríamos en semiótica, yo no estoy muy de acuerdo en que sean textos como tales, pero sí creo que transmiten ideas. La clasificación de los textos más conocida, la típica de novela, relato corto, cine, podcast y demás, es algo posterior. Es una forma de clasificar los textos para hacerlos más accesibles a los receptores y que puedan disfrutar más de ellos. Es decir, si a mí me gustan los podcasts, pero no me gusta leer blogs, pues ambos son textos. Lo que pasa es que yo los tengo ya clasificados para acceder de forma más fácil a los que me gustan. Es muy simple. Creo que aquí estoy diciendo chorradas, pero bueno, por si acaso, aquí queda. Es decir,
Casi todo lo que consumimos son textos. Estos textos, ya sean orales o escritos, se relacionan con su contexto de distintas maneras, ya sea haciendo referencia a hechos concretos o haciendo referencia a otros textos anteriores. Esta relación que tienen los textos con otros textos, ya sean textos contemporáneos o anteriores, es lo que se entiende como intertextualidad. Ya, dicho así suena un poco complicado, pero en realidad es muy simple. Todas las palabras, si os fijáis en la etimología, en las raíces, contienen otras palabras y todos los textos contienen otros textos. Nada existe en total aislamiento, porque para que un mensaje se produjera en este aislamiento, tanto el emisor como el receptor del mismo deberían estar aislados de su contexto sin tener conocimiento de nada más. Eso haría posible un emisor, pero no tendría ni siquiera los mecanismos para transmitir un mensaje que alguien pudiera comprender. Por ejemplo, cuando tú usas un meme, estás usando ese fragmento de texto, hablo de memes a nivel de lenguaje, es decir, estas frases que utilizamos muchas veces en redes sociales y que en ocasiones gente que es ajena a estas redes no entiende. Cuando tú usas estos memes, estás usando ese fragmento de texto en un contexto muy específico. Sin la intertextualidad, sin saber de qué contexto estamos hablando, ese meme no tiene realmente sentido. Para alguien que no conozca el contexto y a qué hace referencia tu meme, decir sobre ese libro que tiene muy buena pinta, me lo meto por el culo, resulta más que nada perturbador. En resumidas cuentas, todo aquello que has leído, visto o consumido se relaciona entre sí. Las historias que leemos se relacionan unas con otras, ya sea a través de mecanismos de la trama, arquetipos en los personajes o tropos que se repiten. La Eneida imita a la Ilíada y la Odisea, al ser un intento de Virgilio de dar a su pueblo romano un origen mitológico a la altura del de los griegos. Y entonces vemos que Beowulf en el siglo V en las Islas Británicas tiene la misma pretensión, cogiendo unos supuestos orígenes daneses de los reyes británicos. Y de pronto llega un joven profesor, traduce esta obra, le encanta, le apasiona y la utiliza como inspiración para escribir su propia novela. Y aquí tenemos El Señor de los Anillos. Un poema épico sobre un danés del siglo V dando origen a una de las obras literarias más importantes del siglo XX. Como veis, prácticamente todos los textos se relacionan entre sí. Teniendo esto como base, no es de extrañar que la Ilíada y la Odisea sean dos de las obras más importantes de la cultura occidental. Al fin y al cabo, casi todo lo académico, casi toda la cultura académica que se desarrolló en Europa en siglos posteriores viene de los griegos, ya sean matemáticas, filosofía, medicina, todo ello con inestimables aportaciones del mundo árabe que quizá podamos discutir otro día, pero en las que hoy no me voy a meter porque si no, no acabamos nunca. Pero a lo que vamos, la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué son tan importantes? Decidme ahora, musas que poseéis olímpicos palacios, y como diosas lo presenciáis y conocéis todo, mientras que nosotros oímos tan solo la fama y nada cierto sabemos. Antes de empezar a hablar de la Ilíada y la Odisea, vamos a dedicar un momento a hablar de Homero. Y cuando digo un momento, es un momento, porque ni siquiera podemos afirmar que fuera una persona real, porque apenas nada se sabe de su biografía. Hay estudios que lo sitúan en alguna zona de Asia Menor en torno al siglo VIII a.C., pero no tenemos datos reales. Hay académicos que consideran que tal vez Homero no fuera una persona real, sino un conjunto de poetas que se dedicó a dar forma a mitos fundacionales para dar una historia a los griegos. Según un autor llamado Andrew Dalby, es totalmente imposible que Homero fuera el autor de la Ilíada y la Odisea. Si tenéis curiosidad os dejaré las fuentes ahí abajo para que podáis ver más en profundidad de qué estoy hablando. Son libros en inglés, por si acaso. Ahora que ya hemos hablado un poquito del autor al que se atribuyen estas obras, podemos pasar a hablar de la Ilíada y la Odisea. En general, hay consenso entre los académicos en que toda la literatura europea proviene de estas dos obras que se le atribuyeron al griego Homero. Aunque parecen compuestos en alguna zona de Asia Menor, se consideran griegos por la importancia que tuvieron para este continente y, sobre todo, la importancia que tuvieron a través de los siglos. Se considera que gran parte de la literatura griega y, posteriormente, la romana y medieval están derivadas de estas obras, ya que en la Hélade se utilizaban la Ilíada y la Odisea como forma de enseñar a los niños sobre literatura. Aunque para nosotros, los lectores contemporáneos, la Ilíada y la Odisea parecen aislados y sin predecesores, no deberíamos caer en el error de pensar que fueron compuestos en la forma en la que los conocemos hoy. Estamos ante dos poemas orales que pasaron a ponerse por escrito tras el regreso de la escritura a Grecia después de 400 años, y en ese tiempo, sin duda, se vieron modificados. Aunque se les ha atribuido su autoría a la figura casi legendaria de Homero, probablemente su origen sea similar a otras gestas épicas, como Beowulf, la Chanson de Roland,
el Cantar del Mío Cid o incluso el Gilgamesh. Así pues, la Ilíada y la Odisea se consideran modelos para casi toda la literatura europea posterior. Esto lo podemos ver en distintas cosas, como por ejemplo los tropos. El tropo del viaje del héroe es casi toda la historia de la Odisea. El destino siempre volviéndose contra los que intentan evitarlo. En el caso de París, que no sé cuánto sabéis de la historia de París, pero si le echáis un vistazo veréis que no solo secuestró a Helena, tenía historia anteriormente. Se profetizó que él sería el causante de la caída de Troya y acabó causando la caída de Troya, fue totalmente inevitable. El guerrero, el joven guerrero que vive para siempre al morir, todos estos tropos vienen de esa literatura. Y luego personajes como el astuto zorro que es Odiseo o Ulises, depende de la versión que estemos leyendo, el rey sabio en Príamo, Helena como la princesa deseada, la sacerdotisa a la que nadie cree en la figura de Casandra. Todos estos tropos, arquetipos, personajes se reflejan múltiples veces en la literatura posterior y por eso es muy importante conocer la Ilíada y la Odisea. También está bien conocerlo si no tenemos tanto interés en la literatura y simplemente tenemos curiosidad por saber de dónde vienen todas estas historias que a día de hoy se ven tan presentes en la literatura. Sin embargo, leer estos dos poemas épicos se nos podría hacer un poco cuesta arriba. Para empezar, muchos de nosotros, entre los que me incluyo, no estamos acostumbrados a leer poemas tan largos, leer poesía tan larga. Para seguir, son poemas de tradición oral, estaban pensados para ser recitados, con lo cual muchas estructuras gramaticalmente nos parece que no tienen sentido, pero están pensadas para que sean fáciles de memorizar y de recitar. Eso puede hacer que sea un poco aburrido de leer. Además, nos hablan de dioses, hombres y costumbres que no conocemos. Habrá muchas cosas que nos resultan del todo ajenas y nos cueste empatizar con los personajes. Pero por suerte, a día de hoy tenemos un montón de obras de autoras que nos acercan estos mitos y nos permiten empatizar con todos sus personajes al hacerlos más humanos, más cercanos a nosotros. Y de eso es de lo que os voy a hablar ahora. Os voy a hacer algunas recomendaciones de obras basadas en estos dos relatos, en la Ilíada y la Odisea, que la verdad es que me han encantado y recomiendo un montón. Canta, musa, dice, y el filo de su voz deja claro que no es un ruego. Si estuviera dispuesta a complacer su deseo, diría que pule el tono al pronunciar mi nombre, como el guerrero desliza la daga sobre la piedra de afilar, preparándose para la batalla de la mañana. Pero hoy no estoy de humor para ser musa. Tal vez no se le ha ocurrido ponerse en mi piel. Seguro que no. Como todos los poetas, solo piensa en sí mismo. Aunque es sorprendente que no se haya planteado cuántos hombres más hay como él, reclamando todos los días mi atención y apoyo inquebrantables. ¿Cuánta poesía épica necesita realmente el mundo? Todos conocemos la historia de Troya. Raro es el niño europeo o americano que no ha oído hablar de Helena, París o Aquiles. La guerra de Troya es uno de los mitos fundacionales de la cultura europea y ha sido explotado hasta la saciedad en libros, películas y un montón de historias. Pero por si acaso, refresquemos. La historia es muy simple. Helena de Esparta, hija del dios Zeus y de Leda, nacida de un huevo y de una violación, por cierto, que ya había sido secuestrada de niña por el héroe Teseo por su absoluta belleza y devuelta a su reino después, según algunas fuentes con una hija bastarda, según otras fuentes no, ha de casarse. Su padrastro, padre putativo, el rey Tindáreo, teme una guerra, puesto que casi toda la Hélade, casi toda Grecia, se planta allí para intentar casarse con Helena, porque es bellísima, todos la pretenden. Al fin y al cabo es la hija de un dios. Tindáreo teme una guerra entre los pretendientes, sobre todo entre aquellos que no sean elegidos. Así que Odiseo, o Ulises, le propone un plan a Tindáreo. Le propone que antes de elegir pretendiente, todos los que están allí juren que defenderán a aquel que se case con Helena en caso de que otra persona la secuestre o la seduzca. De esa manera se asegurarán de que no haya guerra por la causa de Helena. Todos aceptan y al final Helena se acaba casando con Menelao, que es el hermano de Agamenón. Agamenón es el rey de otro reino griego que se me ha olvidado ahora mismo cómo se llama, pero bueno, tampoco es súper importante. Helena y Menelao se casan, se quedan a vivir en Esparta, porque por cierto, la mano de Helena va con la corona de Esparta. Y como curiosidad, que siempre me ha hecho mucha gracia, estos dos tienen una hija de la que nadie se acuerda nunca, que se llama Hermión. En principio parece que el plan de Odiseo funciona, Odiseo vuelve a casa, se casa con Penélope, todo súper feliz, porque Odiseo también era pretendiente de Helena en su momento.
Y en principio parece que todo va bien y hay paz en la Hélade. Pero entonces un día la diosa Eris se aburre, literalmente, y tira una manzana dorada con una inscripción que pone para la más bella de las diosas en una reunión de diosas olímpicas. Se pelean por ella Hera, Atenea y Afrodita. Y para desempatar eligen a un pastor que vive en las montañas que se llama París. Y cada una le promete a París algo a cambio de que la elija. París acaba eligiendo a Afrodita como la más bella y la promesa de Afrodita es el amor de la más bella de las griegas, que sería Helena. París, que por cierto está casado y tiene un hijo, se pira a Esparta, secuestra a Helena. Según algunas versiones ella va voluntariamente, según otras no, según una de las versiones que os voy a presentar aquí hay algo intermedias. Y se va a Troya de vuelta con su padre, que es el rey Príamo, que lo había abandonado en el monte para que no causase la destrucción de Troya. Y empieza el sitio de Troya. No os voy a contar más de la trama desde aquí, porque la historia de la Ilíada empieza un poco más tarde, y si ya la conocéis no os voy a aportar mucho, y si no la conocéis, pues los spoilers nunca sientan bien, aunque sean spoilers de una historia que tiene milenios. Pues si vais a conocerla por primera vez, no os la voy a reventar. Si habéis visto Troya, no sabéis lo que pasó. La peli esta de Brad Pitt y Orlando Bloom, no sabéis lo que pasó. Una cosa muy curiosa de estas obras es que, si bien los hechos que desencadenan casi todo, primero el sitio y guerra de Troya y luego el motivo por el que empieza la Ilíada, que está en la cita que os he leído al principio, pero no os lo voy a decir por si acaso no lo sabéis, los desencadenan mujeres. Las mujeres están absolutamente presentes en todas partes. Y en cambio, no hablan. No sabemos qué pensaban, qué sentían. La belleza de Helena hizo zarpar 1000 barcos. No tenemos ni la menor idea de si ella estaba de acuerdo con todo esto o no. Por no saber, no sabemos ni siquiera si se fue con Teseo por su voluntad, si volvió por su voluntad, si se casó con Menelao contenta o descontenta. No sabemos nada de Helena, apenas nada. Y de Briseida, que es la otra mujer que es muy relevante en esta historia, todavía menos. Os diré como dato curioso que a Helena, la mujer cuya belleza hizo zarpar 1000 barcos y desencadenó la guerra de Troya, se la menciona en toda la Ilíada 6 veces. 6 veces. En toda la historia. Al fin y al cabo, las historias generalmente están contadas desde el punto de vista de los vencedores. Y las mujeres, estén en el bando que estén, casi siempre salen perdiendo. Sin embargo, hay muchas mujeres en la Ilíada y la Odisea y su papel es fundamental. Aquí quiero subrayar una vez más la figura de Helena. Es que Helena, yo de niña la odiaba, os lo admito, yo de niña la odiaba, me parecía una persona débil y estúpida, y a día de hoy me da muchísima pena. Una niña nacida de una violación, que tenía un hermano gemelo y una hermana gemela, tenía un montón de hermanos, Helena. Eran 4, Castor, Pollux, Clitemnestra y Helena. Secuestrada ya de niña por su belleza. Según algunas versiones, violada y que acabó teniendo una hija. Luego la casan y es un circo al que va toda Grecia. Luego la secuestran. Se la ha presentado muchas veces como una mujer superficial, débil, caprichosa. Y en algunas versiones de la historia, Helena es secuestrada en contra de su voluntad. Porque Afrodita le promete a París a la griega más bella, pero no puede forzarla a enamorarse. Otro personaje muy curioso es Hécuba, la reina de Troya, rescatada sobre todo por Shakespeare en su momento. Hécuba culpa a Helena de absolutamente todo, no a su hijo París, a Helena. La culpa siempre es de Helena. No actúa Hécuba en absoluto como se esperaba de las griegas. Ha sido bastante ignorada por las historias modernas, salvo por estas. Pero es una mujer bastante interesante. Si es buena o mala persona lo dejo a vuestra elección, cada uno que juzgue como quiera, pero es una mujer bastante interesante. Otra de las grandes mujeres de esta historia es Pentesilea, la reina de las Amazonas. Otro de esos personajes femeninos fascinantes, las Amazonas. El concepto de las Amazonas fascinaba a los griegos y apenas se le presta ninguna atención en el poema original, salvo para decir que ¿quién la mata? Ya está, eso es todo lo que nos interesa de Pentesilea. El hombre que domina a la mujer guerrera, ya está. Enone, la primera mujer de París a la que dejó atrás, la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que París estaba casado, cosa que me parece horrorosa. La Odamia es una persona monísima. Me da muchísima pena, es un personaje muy interesante, muy triste también, muy trágico.
del que se sabe bien poco. Cassandra y Briseida, la sacerdotisa loca a la que nadie creía, sus predicciones, la historia de Cassandra es que, bueno, se supone, según los mitos, que esta sacerdotisa de Apolo recibió una oferta sexual por parte de Apolo y le dijo que vale, pero que le diera el don de la profecía, luego se negó y Apolo le escupió en la boca para que nadie creyera nunca sus profecías. Y Briseida también es muy conocida, pero no tiene voz en los poemas originales tampoco. E incluso las diosas que aparecen, Afrodita, Hera, Tetis y Atenea, son súper interesantes y con un poco de desarrollo, pues podemos descubrir muchas cosas de ellas. Dicho todo esto, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de los libros que me han traído hasta aquí, que me han traído a hacer este vídeo, que espero que os esté gustando, la verdad, porque es una cosa un poco nueva. El primero del que os voy a hablar es este, Las 1000 naves de Natalie Haynes. Es un libro fantástico y excelente y de una autora maravillosa. En 2017 Natalie Haynes ya se había lanzado a escribir sobre mitología griega. La historia que escribió es esta de aquí, Los hijos de Yocasta. No lo he encontrado traducido al castellano, no sé si no se ha traducido. No voy a hablar mucho de él por eso, porque no lo he encontrado traducido al castellano y no sé, no he hablado mucho de libros en inglés aquí, entonces no sé si os interesa o no. Si os interesa que os hable alguna vez de libros que no se han traducido y demás, porque el mercado editorial inglés es bastante más amplio y generoso que el castellano, vamos a decir. Hay menos problemas con las grandes editoriales, o eso quiero soñar. Pero no os voy a hablar mucho de él simplemente por eso. Es un libro muy interesante, es también un retelling, se reimagina la historia de Yocasta, la madre de Edipo, y la verdad es que me gustó un montón. Si habláis inglés, este es densito, B2, C1 como poco, es densito. Pero si os interesa el tema, aquí os lo dejo, Los hijos de Yocasta de Natalie Haynes. Esto lo recomiendo un montón. Las 1000 naves, editado por Salamandra, una edición bastante normalita, guapa, a mí me gusta, tiene todo lo que tiene que tener. No sé qué más decir, es un libro correcto. En este caso, Haynes quiere mostrarnos que... espero estar diciendo el nombre bien porque ni lo he mirado, Haynes. Nos quiere mostrar que la guerra de Troya es una guerra tanto de mujeres como de los hombres y llamar la atención sobre... Esto lo voy a leer porque es una cita, ¿vale? Es que he apuntado cititas. Llamar la atención sobre el dolor de las mujeres que siempre han sido relegadas a los márgenes de la historia, víctimas de los hombres, supervivientes de los hombres y esclavas de los hombres. La primera persona que aparece, la primera mujer que nos cuenta aquí, es Calíope, la musa de la poesía épica. No está muy por la labor de hacerlo, como recordáis de la cita que os acabo de leer al principio. No le apetece mucho ponerse a cantar otra historia de sangre, muerte y destrucción, pero responde al llamado del poeta y empieza a contar la historia en este libro a su manera. En este libro no es una historia lineal, no va seguida, sino que se dedica a contarnos retazos, como flashes, escenas, de la vida de todas las mujeres que se vieron involucradas, que tuvieron la desgracia de estar presentes en la guerra de Troya. Se dedica a dar voz a aquellas, las olvidadas, las ignoradas, que nunca pudieron hablar. Una cosa que me gusta mucho de esta historia es que Haynes va más allá de lo que va Homero. No se limita a hablar de la guerra y los grandes momentos, sino que nos cuenta también el después, el aftermath, lo que sucede después y las consecuencias que tiene a la larga. ¿Qué pasó con todas esas mujeres después de todos los años de guerra? ¿Cómo estaban? Que el sitio de Troya duró 10 años. ¿Cómo fue para ellas todo aquello? Va más allá de victorias y batallas, sino que nos pone en el lugar de la gente que estuvo allí. Por eso digo que es como más cercano que leer los poemas épicos, porque te acerca realmente a la historia. Como ella misma nos recuerda secamente, esas mujeres han esperado demasiado su turno. Esta es una historia contada desde el punto de vista de las mujeres y por tanto se centra en otras virtudes menos heroicas. Si habéis escuchado alguna vez el podcast que hacía hace tiempo, si no, pues os lo recomiendo bastante, es el de las historias. Os hablé en el episodio de los retellings sobre un retelling de Úrsula K. Le Guin que se llama Lavinia, en el que se centra mucho en esta idea de que las virtudes masculinas no son las únicas virtudes útiles para una sociedad y menos aún en una guerra. Lo que hace Natalie Haynes es muy similar, se dedica a revisar todas esas ideas de heroísmo y de valentía y nos deja claro que no solo consiste en luchar y matar, sino también en simplemente seguir adelante y sobrevivir. Haynes nos deja claro que sobrevivir, seguir adelante, también es una forma de heroísmo. Y aquí
es cuando nos habla de Enone, la ninfa a la que Paris deja atrás para casarse con la más hermosa de los griegos y destrozar toda la Hélade. Enone se queda atrás, la dejan olvidada, criando al hijo de los dos y nadie más sabe nada de ella. ¿Es menos héroe Enone que Menelao? Él pierde a su esposa y reúne un ejército para traerla de vuelta, lo que cuesta innumerables vidas y deja innumerables viudas, huérfanos y esclavos. Enone pierde a su marido y cría a su hijo. ¿Cuál de esos actos es más heroico? Una cosa que me gusta mucho de este libro, además de este tema de poner el foco en las mujeres que fueron olvidadas, es cómo está estructurado este zigzag por el que nos lleva contándonos los distintos flashes para al final componer una imagen completa. Es un poco como un mosaico, como un collage. Es el tema de las voces narrativas. Hay muchas personas hablando aquí, porque aunque la musa es la que cuenta la historia, cada personaje tiene un poco como su toque particular. Entonces, me gusta porque se distingues muy bien unos personajes de otros y eso me parece muy muy interesante. Yo os digo, es un libro que me ha encantado, me ha gustado un montón. Ya sí entramos en el qué me ha gustado y qué no, preferencias personales, mi personaje favorito de esta historia ha sido Penélope. Penélope no tiene escenas como tales, no sale como tal, pero la conocemos a través de las cartas que él escribe a Odiseo cuando Odiseo está en la guerra y volviendo a casa. Se nota que Odiseo encontró una mujer más inteligente que él. Y recordad que Odiseo se supone que es el listo de esta historia. Penélope es un personaje al que conocemos a través de sus cartas, una mujer con la lengua súper afilada, súper borde, el término es borde, también muy inteligente y bastante paciente. A mí me gusta mucho este personaje, me ha encantado leer las cartas y me ha parecido bastante curioso. Me ha caído muy bien Penélope en este libro. Así pues, en conclusión, Las Mil Naves me parece una obra maravillosa. Me ha encantado a muchísimos niveles porque no es solo que esté bien escrita, que el modo en el que está articulada la trama sea interesante, sino que también te hace sentir mucho, te hace empatizar mucho. Está sumamente bien desarrollada. Te hace realmente... empatizas con los personajes. Te sientes el dolor de Laodamia, el valor de Pentesilea, el sufrimiento de Helena, la melancolía de Penélope y su impaciencia. Y además toda la obra tiene un tinte feminista que es básicamente imposible de no notar, de evitar, y que se nota cuando la autora pone en boca de Calíope su intención al escribir esta obra. He tomado las viejas historias y las he sacudido hasta poner a la vista a las mujeres en la sombra. Las he homenajeado en mi canto, porque ya han esperado bastante. Han estado esperando a que se cuente su historia, y yo no las haré esperar más. Canta, musa, dijo él. Bueno, me has oído, ¿no? He cantado. En resumen, la obra de Haynes es una novela súper interesante y una forma excelente de acercarnos a la guerra de Troya y ventilárnosla en un solo libro. Sin embargo, si os parece que esta historia, que la guerra de Troya requiere algo más, porque al fin y al cabo es una obra con muchísimos personajes y para desarrollarlos a todos, este libro puede llegar a hacerse corto. A mí se me hizo corto, yo me lo tragué en 3 horas y para adelante. Os voy a recomendar más libros sobre la guerra de Troya, en concreto una trilogía. Pero, hacedme caso, no hagáis como yo. Yo me acabé este libro y al día siguiente me empecé este. Resultado, acabé Tarumba perdida. Porque no dejan de ser los mismos personajes, porque son los personajes de la Ilíada y la Odisea, pero reinterpretados, reimaginados por otra autora, con lo cual actúan de forma totalmente diferente. Hay algunos que tienen nombres distintos, como Neoptómelo, el hijo... ¿Se llama así? Vale, se llama Neoptólemo. Lo siento por mi fantástica dislexia, a veces os hago unas cosas rarísimas. Pero bueno, en estos libros se le llama Pirro, que es como por así decirlo su mote, porque era pelirrojo, y aquí se le llama por el nombre de pila y acabas haciéndote un cacao. Entonces, si os gusta mucho este y os vais a leer estos, leed algo entre medias o dejad pasar unos días o veros una serie, no hagáis lo que yo, porque de verdad os aseguro que suena una tontería, pero acabé tarumba perdida, más de lo habitual. Pasamos a hablar de esta trilogía de Pat Baker. Os aviso que el tercero de la trilogía todavía no se ha publicado ni en inglés ni en castellano. Están ya los 2 primeros, editados por Siruela, lo mismo, una edición bastante correctita. Este es el segundo, ¿verdad? Sí. Es que no pone número.
Este es el primero y este el segundo. Yo me los compré al revés, me los leí al revés, porque no tienen números. Editoriales, cuando editáis una trilogía, podríais ponerle numeritos, que es gratis, que ya lo sé, que aquí ponen uno 428, este es 428 y este 488. Estupendo, pero algunos somos idiotas. Bueno, vamos a ello. El silencio de las mujeres. En El silencio de las mujeres, la protagonista de la historia es Briseida. Briseida es una sacerdotisa griega de Lirneso, creo que se llamaba la ciudad, de una ciudad cercana a Troya. No sé si lo sabéis, pero Troya era una ciudad-estado. No solo la ciudad, sino los territorios alrededor. Y en estos territorios pues había gente que hacía su vida y que fueron saqueados para conseguir mantener a los soldados durante el sitio de Troya. Entonces, nos cuenta la historia de Briseida, que es una sacerdotisa que vivía en una de estas ciudades, en Lirneso, si no me equivoco. Y la vamos siguiendo a través de los eventos de la guerra de Troya desde que es secuestrada. La historia de Natalie Haynes es más coral, esta se centra más en Briseida y en cómo ella se va adaptando a ser la esclava de sus enemigos, la esclava de un griego. Este relato es un poco más lento que el anterior. El de Haynes te lo ventilas del tirón, te lo vas tragando como si no hubiera un mañana. Este es más reposado, más desarrolla un poco más. Del mismo modo que el de Haynes es muy adictivo, tú te lo tragas, te lo comes con patatas. Este desarrolla más y por lo tanto es algo más lento. Haynes es una autora más visceral, se centra más en las emociones, te abre más las heridas y tú empatizas mucho y sufres mucho, pero no desarrolla tanto. Barker se dedica más... ¿He dicho Barker o Baker? Creo que antes he dicho Baker. Bueno, Pat Barker, ¿vale? Se llama Barker. Os lo pondré abajo también, que soy idiota. Barker desarrolla más los complejos mecanismos emocionales que tiene que desarrollar una persona para sobrevivir a lo que Briseida y tantas otras tienen que sobrevivir. Tecmesa, el premio de Ajax, venía a aquellos encuentros, aunque menos que el resto. Ajax mató a su padre y a sus hermanos, y esa misma noche la violó. Aún así, había llegado a amarlo. O eso decía ella. Yo no acababa de creérmelo. O quizá fuera, lo reconozco, que no quería creerlo. Vi una amenaza en lo bien que se había adaptado esa mujer a la vida en el campamento, y una vergüenza también. En cuanto al estilo y demás, me parece bastante normalito. No es un estilo que recuerdes porque tiene una voz propia. Es un estilo bastante normalito, sencillo, eso sí, correcto. No se me ha hecho pesado de leer, aunque, ya os digo, no es tan adictivo como el de Haynes. No se mueve tan rápido, ni los eventos te enganchan tanto. Es un libro mucho más reflexivo. Me ha gustado mucho, me ha gustado, ya os digo, en este libro gana el desarrollo de personajes, mientras que en el de Haynes gana esta historia coral y este modo visceral de clavarte un puñal en el corazón, porque Haynes es así. Ambos libros son obras maravillosas para acercarse un poco a la Ilíada y la Odisea de un modo más contemporáneo, más actual. También son muy interesantes de leer desde una perspectiva feminista o con una perspectiva feminista. Incluso si no tienes esa perspectiva, lo recomiendo muchísimo porque puede abrir bastante los ojos y también no es nada obvio. Esto siempre queda muy mal decirlo, pero no es nada panfletario, en el sentido de que no se dedica a repetir consignas, sino que todo esto que os he contado de que las mujeres siempre son las perdedoras y demás, no te lo pone como tal. Es la conclusión que tú sacas, pero el libro simplemente te deja llegar al puerto que quieras. Incluso si no eres del tipo de persona que analiza los libros desde este punto de vista, puede que ni siquiera te des cuenta, porque no es nada obvio. Está ahí, el mensaje está claro y lo que buscan las autoras está claro, pero si no lo buscas, lo vas a poder evitar, si eres ese tipo de gente a la que le molesta este tipo de mensajes. En cuyo caso no sé qué haces viendo este canal, pero bueno. Ambos libros son maravillosos y los recomiendo un montón, sobre todo como forma de disfrutar de la Ilíada y la Odisea, de esas grandes historias que se siguen contando y recontando a través de los milenios, porque no nos engañemos, las grandes historias enganchan. Y por último os voy a recomendar 2 libros más, pero estos no los voy a analizar en profundidad porque creo que hay análisis a patadas en YouTube, en blogs, en Twitter, en Instagram, en Goodreads. De estos 2 libros se ha hablado un montón, gracias en gran parte a la maravillosa campaña de marketing que se les ha hecho. Están clasificados como literatura juvenil, lo cual ha hecho que mucha gente a las que se los he recomendado los desdeñe del tirón. No os hagáis eso a vosotros mismos, no os perdáis la oportunidad de leer a esta autora. Porque primero, esa manera de desdeñar la literatura juvenil y new adult me molesta mucho, porque no sabéis lo difícil que es escribir algo que tenga una calidad interesante, que tenga una profundidad, un desarrollo y demás, y que al mismo tiempo enganche a los adolescentes. No es tan fácil. Yo trabajo con adolescentes y os aseguro que no es tan fácil. Y segundo, porque muchas veces son historias maravillosas que resultan geniales de leer. Yo estos 2 libros
He llorado como una bendita, los he disfrutado un montón. Y es que uno de ellos ni siquiera estoy segura de que se pueda clasificar como juvenil y no lo hayan puesto en juvenil simplemente porque lo ha escrito una mujer, que suele pasar. Pero os estoy hablando de Madeline Miller, que estoy segura de que si no la conocéis pues encontraréis reseñas con facilidad, y de estas dos historias. Circe es un poquito menos obvia, por así decirlo, no nos habla directamente de la historia de la Ilíada y la Odisea, sino que nos habla del personaje de Circe. Es mi favorito personalmente, me ha encantado. Aparece el personaje de Odiseo, una imagen de Odiseo bastante distinta a la que se suele tener. Y la Penélope de este libro no es mi Penélope, no es la Penélope de Haynes, pero igualmente está desarrollada y es entendible, me gusta, me parece muy interesante. Y este libro, ya os digo, me hizo llorar muchísimo y me encantó a muchísimos niveles. Y el otro, La canción de Aquiles, es mucho más obvio que trata de la guerra de Troya porque es Aquiles. Y es muy bonito, muy interesante de leer, muy doloroso de leer, también os digo, y precioso. Estas dos ediciones son mucho más bonitas. Esto es otra cosa que me da muchísima rabia, porque los libros de juvenil siempre son más bonitos. Los señores, las señoras rancias también queremos libros bonitos. A mí me pones las 1000 naves con esto y me muero de ilusión. Pero no me lo dais. Ambos libros son preciosos. Ojo, antes de que os pongáis en plan dramático, contenido LGTBI muchísimo en este, sobre todo. Muy bonito además. Y lo dicho, una reinterpretación de la Ilíada y la Odisea. En este caso, la Ilíada y la Odisea. Súper interesante y muy disfrutona, la verdad. Los dos me gustan mucho. Mi favorito de estos es Circe. De todos estos libros que os enseño hoy, me quedo con las 1000 naves e inmediatamente después con Circe. Y con Los hijos de Yocasta, que no está en castellano, pero es una fantasía de novela. Espero que os guste este nuevo contenido, que no sé cuánto tiempo podré hacer, porque lleva bastante más que los vídeos normales. Lo que me he ahorrado en montar el setup, pues lo gasto en buscar información y escribir los guiones. Pero bueno, y si os ha gustado, pues bueno, apoyadlo de la forma que mejor os venga. Seguro que ya estáis hartos de oírlos. Suscríbete, dale a like, comenta, compártelo. No sé, haced lo que os venga bien, que yo ya no os voy a dar más la turra por ahí. En la caja de la descripción encontraréis la bibliografía que he usado para redactar este episodio. Encontraréis las fuentes citadas. No voy a poner los enlaces de todas porque algunos son artículos de pago y es un poco absurdo, pero bueno, como tenéis ahí la fuente citada, lo ponéis en Google Scholar, copiáis el enlace en esta web maravillosa que os da artículos de pago pero sin pagar, y ahí los tenéis. Y nada, os dejaré también en la cajita de descripción el resto de mis redes sociales por si queréis seguirme en alguna de ellas. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos pronto, espero. Chao.